Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá? ¿Dónde es por acá? ¿Dónde te encuentras? Estoy en este momento en Santiago de Chile. Te contaba que estaba un día muy nublado porque estamos acá en invierno, pero por acá, por esta latitud ando hoy. ¿Vives siempre en Santiago o te mueves? Me muevo bastante, sí, por trabajo, voy bastante al sur de Chile, voy a la Patagonia. Hace poco estuve también viajando por el norte y viajo también a otros países bueno, por lo que hacemos en la fundación, que ahora de hecho ahora en septiembre nos toca irnos a España a un congreso, así que vamos a estarnos moviendo también un poquito. Qué bueno. Bueno, déjame que te presente. Tu nombre es Pedro Uribe, eres psicólogo, director ejecutivo de la Fundación Ilusión Viril. Tienes un máster en Educación en Valores y Ciudadanía de la Universidad de Barcelona. Eres especialista en género y masculinidades. La Fundación enfoca las diversas formas de ser hombre, promueve la superación del machismo, animando a todos y a todas, y me imagino que el compromiso mayor, según lo que he leído, es la erradicación de la violencia de género, promoviendo los valores igualitarios. Ahora, yo te quería preguntar, Pedro, la masculinidad, que es un tema que me gustaría abordar contigo, y la manera en que se ha enseñado al varón a ser hombre, hoy está en crisis. Yo creo que un poco el tema de ser hombre o ser mujer se aprende con el tiempo, no es algo que está en uno, pero uno va aprendiendo con el tiempo. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Qué piensas del tema de la masculinidad hoy? Definitivamente estamos en un periodo álgido de la historia. Yo creo que ser hombre en este momento de la historia es complejo, sobre todo porque están cambiando, yo creo que los últimos 10, 15 años con mucha fuerza, los códigos de interacción en la sociedad, sobre todo a partir de la revolución del género, el movimiento feminista, los resurgimientos de los movimientos de mujeres, la lucha por los derechos de las diversidades sexuales, todo eso ha ido cambiando los códigos en los que nos hemos relacionado los géneros. Entonces, naturalmente, yo creo que los hombres y las masculinidades estamos bastante interpelados, porque de alguna manera hablar de género también es hablar de poder. Entonces, cuando la historia de la sociedad ha ido caminando hacia un lugar en el cual ciertos grupos han ido concentrando poder, y ese poder también ha sido determinado por el género de esas personas, ¿no? Porque uno ve, por ejemplo, lo que pasó en la pandemia, que es un ejemplo muy concreto, ¿no? Cómo se aumentaron durante los 2 años de la pandemia las personas que son multimillonarios, los súper ricos también, así se les llama, y son en su mayoría varones, ¿no? Eso no es casual, ¿no? Nos sorprenden hoy en la sociedad todavía la pobreza, nos parece muy normal que eso exista, pero no nos llama la atención que haya personas que acumulen constantemente una cantidad de riqueza, de dinero y de poder ilimitado, y eso no nos parece problemático. Entonces creo que eso hay que pensarlo desde la masculinidad, porque evidentemente ha habido una desigualdad que se ha ido expresando en distintas cosas. Entonces, respecto a tu pregunta, yo creo que hoy sí que estamos muy interpelados y me parece que un mensaje muy potente de los movimientos de mujeres y del feminismo en general tiene que ver con hacernos la pregunta de, de cómo estamos relacionándonos y en particular poder repensar la violencia, de por qué llevamos décadas, siglos relacionándonos desde ese lugar, ¿no? Sometiendo, porque finalmente cómo está organizada la sociedad se basa en un sistema de dominación basado en un género, ¿no? Que tiene la Ujú. supremacía. Entonces creo que este es un momento muy clave donde los hombres tenemos que hacernos muchas preguntas, sobre todo para poder adaptarnos a estos cambios culturales, porque la cultura está en movimiento siempre, ¿no? No es igual ser hombre en Chile o en Argentina en los años 50 a ser hombre en el 1980 o al 2020, no, nada que ver, ¿no? Son otras las Definitivo. exigencias, es otro el dinero que hay que ganar, son otras las presiones sexuales, sociales, emocionales, o sea, entonces creo que eso es interesante, de que estamos en un momento, y yo siempre digo que estamos en un momento bisagra de la historia, que estamos aprendiendo cómo adaptarnos a estos cambios culturales. Yo quería tocar un poco el tema de la educación, porque nadie le enseña al varón a lidiar con las emociones,
con los miedos, con la propia sexualidad, que no tiene que ver solamente con el cuerpo, sino con el espíritu, con las emociones. Eh, el varón es como que no ha tenido el contacto directo con el mundo emotivo. Es como que, como por oposición, todo lo que tenga que ver con la emoción pertenece al mundo femenino, entonces eso no. Eh, ¿Cómo fueron los hombres o los varones en tu casa? ¿Cómo te criaste? En mi casa es una crianza bien particular porque yo viví con mi papá hasta los 11 años. Mi papá tenía problemas respiratorios y se murió justamente a esa edad, cuando yo tenía esa edad. Entonces lo que alcancé en realidad a compartir con mi papá no fue tanto, pero mi papá fue un hombre muy intelectual, muy lector, muy sensible, le gustaba mucho la naturaleza. Entonces la verdad es que yo tuve un papá en ese sentido que no era que no fuera machista, por supuesto que tenía machismo como la gran mayoría, como todas las personas que teníamos grados de machismo, pero era un hombre muy de casa y muy y nunca fue como de fútbol, de juntarse con los amigos, de llegar como borracho, de, ¿no? Como digamos el hombre, el papá latino más tradicional. Mi papá no tenía nada de eso, era un hombre muy tranquilo, más bien como reposado. Entonces yo creo que también por ahí tuve un modelo bastante distinto. Le gustaba la música clásica, tenía como otros intereses. Y en general yo diría que también marcó mucho mi infancia, docentes, profes que tuve en el colegio. Pero como te cuento, además yo soy de una familia inmigrante, mi mamá es colombiana, entonces después de que mi papá se murió, en realidad tuve poco contacto con otros parientes porque la gran mayoría de mi familia vive en Colombia, vive en Estados Unidos, vive en otras partes en Panamá. Entonces tuve mucha, la presencia de mis profesores fue muy relevante y me acuerdo siempre de mucho, con mucho cariño de mis profesores, por ejemplo, de arte, mi profesor de lenguaje, de literatura, de educación física incluso porque creo que fueron varones que de alguna manera me acompañaron mucho. Entonces creo que eso también me ayudó mucho a entender que había otras maneras, por ejemplo, y eso para mí fue muy importante. Ujú. Em, desde tu visión como colectivo, eh, ¿cómo ves la masculinidad hoy? Yo creo que la propuesta que tenemos desde Ilusión Viril, en particular porque nosotros trabajamos con dos objetivos principales, uno que es la prevención de la violencia y otro que es, nosotros decimos, la promoción de masculinidades igualitarias, que en realidad no es más que hombres que se comprometan con la igualdad de género y que promuevan cambios en sus entornos. Nosotros siempre tratamos de plantear la pregunta respecto a por qué el problema de la violencia de género, que es un problema social, político, ¿no? Que tiene muchas dimensiones, se tiende a tratar como un problema moral, ¿no? Y eso justamente ha creado la sensación, uno, de que el feminismo va contra los hombres, dos, que hablar de género es solamente algo de mujer, como si los hombres no tuviéramos género, cuando todas las personas tenemos género, y tres, que esto va de buenos y malos o de malas y buenos, ¿no? Como que hay una relación muy binaria entre víctima y victimario que impide poder problematizar y comprender las raíces y el origen de la violencia, ¿no? Y como tú explicabas hace un rato muy bien, desde que somos muy pequeños, los hombres vamos cercenando, mutilando nuestro mundo afectivo, porque la masculinidad implica una fuerza de contradicciones muy compleja, que es que por una parte recibes ciertos privilegios por ser varón y por otra parte te toca comerte una serie de exigencias y de presiones y de obligaciones muy fuerte. Entonces es raro comprender que así como hay ciertas cosas que te beneficia el sistema patriarcal, hay otras en las que te perjudica considerablemente. Entonces este cercenamiento parte desde que somos muy niños, ¿no? Con distintos ritos, presiones, ¿no? Sociales sobre todo, de lo que vemos que otros hombres hacen, entonces nosotros tenemos que imitar lo que esos hombres hacen. Entonces cuando ya llegamos a adultos, esa mutilación afectiva lo que principalmente genera es que nos desconectamos del cuidado, como explicabas tú muy bien, de la ternura y sobre todo de la posibilidad de tratarnos bien. Entonces, cuando se instala el maltrato, la crueldad como algo fundamental en tu vida, simplemente no es posible que sepas cómo cuidar a otros, cómo cuidarte a ti mismo, pero también cómo relacionarte con otros y otras desde otro lugar.
Entonces, nosotros siempre afirmamos que la violencia de género tiene que ser pensada como un asunto político en el sentido de que complejiza cómo nos relacionamos en la sociedad. Y eso quiere decir que cualquier visión moralista de este asunto es muy compleja porque muchos hombres, al menos los hombres con los que nosotros trabajamos, agreden o han agredido a sus parejas de distintas maneras, no necesariamente porque sean malos, ¿no? Y tampoco porque sean buenos, es porque hay un patrón internalizado de violencia y de maltrato de los cuales les es muy difícil salirse, ¿no? Y más en nuestras culturas latinoamericanas, que además está muy arraigado y muy asociado al consumo de alcohol, llegar borracho, patear cosas, romper cosas, explotar de rabia o llorar solamente cuando estoy borracho o decirle a mi amigo que lo quiero, ¿no? Como que ahí se ve el nivel de represión que hay. Entonces Mm. creo que nuestra propuesta desde Ilusión Viril siempre es poder pensar más allá de esto como en términos de buenos y malos, más allá de lo binario, sino que cada varón primero asumamos que tenemos machismo. Como que lo primero, no es decir, oye, yo no soy machista, ¿no? Yo no he violado, no he matado, yo estoy bien, yo soy bueno, los malos son otros. Porque ese ejercicio es muy fácil de hacerlo. Es decir, qué bueno que no has matado y que no has violado, qué bueno. Pero, a ver, eso es lo básico. El cambio empieza cuando tú te responsabilizas y dices, sí, yo tengo machismo. Luego hago algo para cambiarlo, para mirarlo, me equivoco, ¿no? Meto la pata, también soy racista, también tengo clasismo, también tengo homofobia, porque he sido criado en este modelo. Entonces, por eso para nosotros, y por eso nos llamamos Ilusión Viril, primero es poder comenzar a que entre todos y todas salgamos de la ilusión, porque de ese modelo venimos todas las personas. Entonces, lo primero para que un hombre quiera comenzar a hacer un cambio es asumir una responsabilidad. Porque si yo creo que siempre el problema es de otro, no tengo nada que hacer. Estoy en un lugar cómodo. Tan claro lo que dices. Y también pensaba, mientras estabas hablando acerca de las características de compasión y empatía que muchas veces falta. Y te iba a preguntar, ¿ustedes han tenido contacto en cuanto a educación sexual? ¿Hacen ese tipo de tareas? No sé si en escuelas, no sé si en empresas. Cuéntame un poquito acerca del tema de la educación sexual, que es tan importante. Sí, bueno, nosotros principalmente tenemos tres ejes de trabajo. Hay uno que se llama formación, que nosotros entregamos servicios educativos y formamos, capacitamos a universidades, empresas. Ahora estamos trabajando en un proyecto muy bonito también en organizaciones del mundo público. O sea, todo lo que tiene que ver con educación va dirigido hacia allá. Y hay algunos programas que hemos implementado que también contemplan trabajar con sexualidad o educación sexual y afectiva. Luego hay otra línea de trabajo que es salud mental, donde prestamos atención psicológica a varones, ¿sí? Y luego el tercer eje de trabajo es la reeducación, que yo diría que son los proyectos más exitosos que tenemos en Ilusión Viril, que son dispositivos especializados para hombres, donde justamente lo que se hace es que entre ellos crear dispositivos grupales, donde entre varones podamos repensar cómo es nuestra masculinidad y ayudarnos entre todos a desmontar el machismo y todos estos sesgos y estereotipos que tenemos incorporados para dejar de replicar prácticas sexistas. Entonces, dentro de esta misma línea hemos hecho talleres, por ejemplo, varios de sexualidad en varios países. De hecho, he tenido la posibilidad de replicar un taller que se llama Sexualidad Masculina y Mandatos Patriarcales. Lo hemos hecho ya en Costa Rica, lo hemos hecho en distintas partes de Chile, lo hemos hecho, ahora lo vamos a hacer también ahora en España, que cuando vayamos en septiembre. Y justamente ese es un dispositivo en el que justamente está planteado para que sea un espacio donde nosotros nos demos cuenta de cómo también a los hombres nos ha afectado el patriarcado, ¿no? Porque muchas veces solamente se piensa de que a un solo género la ha afectado, y en general el patriarcado nos afecta a todas las personas. Entonces, y de esa manera poder concientizar y ver cómo nuestra sexualidad también está atravesada por todas estas cargas históricas, sociales. Entonces, de alguna manera, ese taller es muy bonito porque trabajamos a través de experiencias. La metodología de trabajo de ilusión viril no es solamente teórica, ¿no? Porque muchas veces hay personas que pueden entender muy bien o explicar muy bien lo que es el género, lo que son las masculinidades, pero que tú lo sepas teóricamente no quiere decir que necesariamente tú hagas con eso un cambio en tu vida. Eso es otro nivel más profundo.
Entonces, por eso invitamos a los hombres también a ir al cuerpo, trabajamos con metodologías experienciales. Entonces, eso es bien poderoso lo que pasa en Claro. esos talleres. Es que primero hay que reconocerlo porque como está tan aceptado, tan incorporado, hay una primera mirada que es eso que tú dices, bueno, pero si yo no he matado. Ahí, hablando de la violencia, he visto un post en el Instagram que realmente me gusta mucho el Instagram de la fundación. Qué bueno. Y sí, es muy completo, me pareció muy interesante, muy inteligente, tienen información muy profunda. Eh, y quería hablar de un tema bastante desagradable, como las noticias a veces que se han escuchado, no solamente que matan mujeres, sino también que violan en manada. Eso es una Ujú. noticia que se escuchó hace un tiempo atrás y en el post ustedes tenían varios puntos donde hablaban de temas que tienen que ver con la violencia, los actos de violencia como violar a una chica en grupo, insistir en no usar preservativo, compartir fotos sin consentimiento, tocar o molestar a chicas cuando otros amigos también asisten, se ríen o comparten apoyando, digamos, el maltrato, la crueldad, ¿no? La sexualidad masculina cuando goza con la sumisión o no consentimiento, que convierte al hombre en una persona cruel y depredadora, eh, como necesitando validarse en grupo. Entonces, eso era un poco lo que yo quería que vos pusieras a la luz acerca de los modos, de las formas, tal vez cobardes, cuando se trabaja de esa manera, y que muchas veces los hombres o los varones no lo ven. Ujú. Bueno, yo creo que en ese sentido bueno, hay dos autoras argentinas que a mí me gustan mucho. Una es Rita Segato, que lo explica muy claramente respecto a este concepto de la pedagogía de la crueldad, ¿no? De cómo se va como educando desde pequeñito muchos varones y muchas veces la violencia sexual, como muy bien tú lo explicaste, es una manera de poder reafirmar su propia masculinidad, reafirmar su poder frente a sus pares, ¿no? Y que necesita ser reafirmado y validado a los 5 años, a los 10 años, a los 15 años, toda la vida finalmente, ¿no? Y hay investigaciones muy interesantes sobre la violencia sexual. Por ejemplo, que ha ido demostrando que en realidad muchos varones hacen esto ni siquiera para poder obtener placer sexual, que muchos varones lo hacen como una consecuencia de la tremenda frustración vital con la que cargan. Entonces se desquitan con cualquier persona, que por supuesto ellos no lo consideran una persona, ¿no? Porque lo consideran un objeto, entonces desquitan su ira, su malestar, su frustración con cualquier otra persona que ellos consideren inferiores y de esa manera descargar todo este malestar. O sea, es una cosa muy violenta, ¿no? Y ahí se comprende también los orígenes de la violencia, porque la violencia finalmente se usa, porque agresividad tenemos todas las personas, yo siempre hago esa distinción, agresividad tenemos todo el mundo, porque la agresividad es una reacción natural, un impulso natural en el ser humano. O sea, si tú vas por la calle con tu hermano menor y viene alguien en bicicleta y lo va a atropellar, tu impulso natural es empujar al ciclista. Tú quieres protegerte y proteger a los tuyos. Nos pasa a todas las personas, ¿no? En cambio, la violencia existe para someter. La violencia existe para decirte a ti, tú vales menos, tú importas menos. Entonces yo te violento para que sepas que este espacio no te pertenece, ¿no? Acá este es mi lugar, tú no perteneces. Entonces la violencia tiene otra dimensión que la agresividad. Y en particular a mí, bueno, mencioné ahora a Rita Segato, pero hay otra escritora, psicóloga que me gusta mucho, que se llama Deborah Tager, que ella habla acerca de lo importante que es cuando trabajamos con hombres para prevenir agresiones sexuales. Ella habla de que hay que erotizar el consentimiento, ¿no? Y me lo explica de una manera preciosa, porque dice, bueno, en los años 80, 70, cuando salió por primera vez, se empezó a popularizar el preservativo, todo el mundo decía, bueno, es que el sexo se va a acabar, ¿no? Qué aburrido, que el condono, que corta el rollo, la gente ya no va a tener más sexo. Y mentira, o sea, hoy en películas, series, ahí en las universidades, uno puede ir a un negocio y compras, igual que comprarte un dulce, puedes comprarte un preservativo, no pasa nada.
Entonces, ella habla acerca de lo importante que es, así como en su momento se comenzó a incorporar este objeto a la vida sexual de las personas, ¿no? Para, por ejemplo, como anticonceptivo, para prevenir infecciones. Oye, es muy importante que en particular los hombres nos demos cuenta de que puede ser incluso muy erótico y 1000 veces mejor que cualquier cosa que queramos hacer en el ámbito sexual sea con el consentimiento de esa otra persona, y que entendamos sobre todo que cuando no hay consentimiento, se puede generar un daño tremendo que puede pesarle a esa persona por el resto de su vida y que es muy difícil repararlo, ¿no? Yo también atiendo a personas, mujeres que sobrevivientes de violencia de género, y es algo muy tremendo. Entonces creo que parte importante de tu pregunta, me imagino, tiene que ver con eso, con que si Ujú. es que hoy, desde jóvenes, desde adolescentes, no comenzamos a incorporar el consentimiento en nuestras prácticas sexuales, vamos a seguir además perpetuando daño, pero además nosotros mismos, ¿no? Porque también yo he atendido a varones que han agredido sexualmente y luego se han dado cuenta de lo que cometieron, ¿no? Y además la culpa, lo desmoralizados que se sienten, las ganas que tienen de reparar y no pueden, o sea, eso también es real, ¿no? Y se habla poco de eso. Entonces, por eso Ujú. me parece importante comprender que acá la violencia daña a todo el mundo, ¿no? Hay una Ujú. principal víctima, eso es innegable, pero daña a la sociedad completa. ¿Y qué pasa con la homofobia, los efectos de la violencia homofóbica? ¿Qué puedes decir acerca de eso? Bueno, son muy cotidianos porque la homofobia es como una vértebra de la columna, de esta columna vertebral que se llama patriarcado. O sea, hay un miedo, hay autores y autoras que dicen que la masculinidad es tener que demostrar constantemente a nosotros y a los demás que no somos niños, que no somos mujeres y que no somos homosexuales. Entonces hay Wow. un miedo a la homosexualidad enorme, ¿no? Tanto que se ve tanto en la vida sexual, sexoafectiva de los hombres, como en la forma en cómo nos relacionamos con los demás. Y es muy triste y muy lamentable porque parte importante de asumir de que ni siquiera las mujeres, lo femenino, como decías tú, esté tan subvalorado en la sociedad, hace que constantemente esta violencia homofóbica se exprese, ni siquiera porque haya solamente un rechazo a los homosexuales o a las personas de la diversidad sexual, es porque simplemente es un rechazo, y es un mecanismo también psicológico muy interesante de poner afuera lo que me molesta de mí mismo, ¿no? Yo soy cruel con esos otros y soy sádico con esos otros porque hay algo de eso que yo identifico en mí, ¿no? Porque también tengo sentimientos, porque también a veces me dan ganas de, por ejemplo, bailar y no tener que estar así todo rígido, porque a veces también me darían ganas de poder decirle te quiero a mi papá y no se lo digo porque me da susto. Entonces, toda esa represión, ¿no? Se expresa en violencia, y la violencia de género, la violencia homofóbica, la violencia racista, ¿no? Es una de las múltiples canales que va tomando esta violencia. Y bueno, y es cosa de ver las estadísticas. La mayoría de los crímenes de odio hacia poblaciones LGBTI en el mundo son perpetrados por varones, tanto desde asesinatos como golpizas en la calle, como amedrentamiento, ¿no? Eh, y es cosa de ver lo que pasa no solo en Latinoamérica, a nivel global, quienes realizan estos ataques de odio hacia personas de la diversidad sexual son varones. Luego uno ve lo que pasa en Estados Unidos, en otros países del mundo, con las matanzas, con el uso de las armas, que también está muy vinculado con la masculinidad. Sí. ¿Quiénes realizan esos ataques? Y Mm. quienes tienen el poder y la facilidad, bueno, en Estados Unidos cualquiera puede tener un arma, ¿no? Eso es otro problema, pero ¿quiénes las usan, ¿no? Sí, Y usualmente, más del 90% está investigado, son chicos, son sí. varones, que les han hecho bullying, que se han sentido marginados porque vienen de una comunidad hispana o afrodescendiente. O sea, es una forma de expresar un malestar interno que se canaliza a través de la violencia. Entonces, por eso eh, es fundamental que trabajemos con hombres y con masculinidades, porque muchos de los problemas que hoy enfrentamos en la sociedad tienen una raíz en esto. Y quisiera agregar una cosa más. Muchos o la mayoría de los suicidios también es por parte de hombres. Es mayor la tasa de suicidios en el Así mundo. es. Y tiene que ver también con un tema que te quería comentar, que es el autoconocimiento, la importancia de saber quién es uno.
por este shadow, esta sombra que tú decías, ¿no? De Ujú. aquello que rechazo porque lo puedo ver en mí. Es muy importante que la gente pueda tener como una visión interna, parar y ver realmente qué queremos. Yo me acuerdo que antaño, cuando le preguntabas al hombre, a un joven, ¿y vas a tener hijos? ¿Quieres ser padre? No, no sé, no me siento preparado. Por ahí, eh, eso lo podía ver o se podía reflejar como que o era gay o tenía problemas o su masculinidad no estaba tan firme, porque si el hombre tiene que procrear, no hay otra opción, ¿no? O sea, tienes que ser padre de familia, tienes que procrear y, y ser proveedor. Eso es como también otra de los mandatos que ya no funcionan. Hablemos un poco acerca de la masturbación masculina, que me parece un tema muy importante cuando tú hablas de descarga, hablas de muchas cosas que tienen que ver con el propio cuerpo. ¿Qué puedes contarnos acerca del tema de la masturbación? Eso de Bueno, que la gente se pregunta a veces, ¿será que me estoy masturbando demasiado? O sea, me bueno, justo gustaría... este mes hemos estado hablando mucho de sexualidad porque bueno, en Ilusión Viril, quienes nos siguen, si no nos siguen, nos pueden buscar en las plataformas digitales, que estamos en varias, en LinkedIn, Twitter, Instagram y Facebook principalmente. Y bueno, nuestra audiencia en Instagram es bastante grande. Y justo este mes estamos hablando de sexualidad masculina y uno de los temas que hemos hablado mucho es justamente sobre la masturbación. Porque, bueno, se sabe que de por sí los hombres hablamos bastante poco de nuestra intimidad y de sexualidad, solamente hablamos en broma o con grandilocuencias de la mucha gente que se supone que con la que nos acostamos, cuando todos sabemos que en realidad no es tan así, ¿no? Nos gusta amplificar o hablar de nuestras glorias, pero en realidad no tanto de lo que nos pasa en la vida real, o porque no lo hablamos prácticamente nada. Y algo interesante que ha pasado este mes en Ilusión Viril es que muchos varones nos han escrito contándonos sus experiencias. Y efectivamente hay mucho miedo, por ejemplo, de que si se están masturbando mucho, eso puede ser algo patológico. Hay mucho miedo en relación a la sexualidad, de pensar de que ciertas cosas son patológicas. Por ejemplo, si es que yo estoy casado y deseo a otras personas y no a mi pareja, hay culpa, ¿no? Si yo me estoy masturbando más de una vez al día, porque justo estoy en un periodo, no sé, de mucho estrés, hay mucha culpa, ¿no? Esto puede ser patológico. Si me pasa que estoy, por ejemplo, viendo pornografía pero el feminismo, hay partes del feminismo que me dicen de que eso está mal porque y yo me siento en contradicción, ¿no? Hay culpa. Y es interesante porque hay un abordaje, otra vez, volviendo al tema que planteé hace un rato del moralismo, que es que nos impide a las personas poder reflexionar acerca de lo que hacemos. Cuando hay una norma muy clara de sí o no, está bien, está mal, esto es castigado, esto es aprobado, ¿no? Nos impide poder pensar. Y eso es algo muy problemático en esta época, porque en realidad cada vez más, yo que trabajo en educación hace ya un buen tiempo, las personas en nuestra vida nos movemos principalmente en grises, no nos movemos en blanco y negro, nadie es tan radical ni de un lado ni de otro. Entonces, si es que no complejizamos nuestras prácticas y nos damos el espacio para poder pensar, mira, esto me pasa a mí, o esto me hace sentido a mí, ¿no? O esto me hace bien, comienzan a generarse una serie de contradicciones y también presiones, ¿no? Y nosotros desde Lucian Billy siempre planteamos, estamos tratando de salir de un closet histórico de estereotipos de género, de mandatos de género, y nos estamos metiendo en otro porque ahora hay que hacer de una manera o no, ¿no? Si no hago tal cosa, está mal. Y nosotros estamos absolutamente en contra de eso. Nosotros estamos a favor, estamos en contra del punitivismo, por cierto, estamos a favor de que desde la educación sea un espacio emancipatorio en que las personas puedan encontrar y conquistar sus propias libertades y bienestar personal, y sobre todo que a través de preguntas, a partir de la reflexión, que muchas veces en las redes sociales todo va tan rápido y comienzo a consumir información y no reflexiono, no pienso nada, me convierto en una persona que reacciona y no soy capaz de pensar. Nos parece sumamente importante que tengamos el espacio, el silencio, el cuidado, la cautela de reflexionar y de ir tomando aquello que me va haciendo bien y lo que no me puedo ir despojando.
pero por un proceso personal, porque me lo diga ni un psicólogo, ni un coach, ni el no sé cuánto, ni la no sé quién, porque eso no tiene ninguna lógica, porque es replicar algo que no me es coherente con mi propia historia. Entonces, volviendo a lo que tú planteabas sobre el desarrollo personal, por eso es tan importante, o tratamos de hacer desde Ilusión Viril, que los dispositivos que nosotros ofrecemos de reeducación no sea simplemente replicar información, sino que sea que el cuerpo, que tu mente, que todo tu ser se haga preguntas para que en ese ajuste cultural en el que estamos todos, cada uno lo vaya haciendo propio desde su propia individualidad, en colectivo, pero con algo que te haga sentido a ti, no que tengas que replicar y ajustarte a lo que está de moda o a lo cool o a lo no sé qué o a lo deconstruido, porque eso no es real. Entonces, por eso a nosotros nos parece muy importante no caer en eso, no caer en la soberbia moral o en la superioridad, de creer que yo, porque hice tal cosa, ya vengo resuelto. No, la persona deconstruida no existe, es una metáfora. O sea, no existe, no es real, es un camino de toda la vida irse revisando. Entonces, por eso desde, no, a nosotros y a nosotros nos parece tan importante que la base de todo esto sea la reflexión, porque cuando no hay reflexión, no hay capacidad de análisis, no hay capacidad de poder revisarnos, profundizar. Muy interesante, Pedro, todo lo que dices, muy interesante. Tomo nota de todo. ¿Algo más que quieras comentarnos para terminar? ¿Algo más sobre la fundación? ¿Algo más Sí. sobre el trabajo? ¿Algo más sobre el patriarcado que nos ha hecho tanto mal a hombres y mujeres? Bueno, decir solamente de que en este camino, algo que a mí me ha servido mucho y he aprendido mucho de mis maestras del feminismo y de los hombres también con los que he trabajado, es que hay que también tratar de desafiarse a uno mismo, pero también ser autocompasivos, ¿no? Yo creo que, como dije, la deconstrucción no se hace en 48 horas. Hay que entender que esto es un camino de vida y que muy probablemente vamos a seguir riéndonos de chistes sexistas, muy probablemente vamos a seguir metiendo la pata, muy probablemente vamos a seguir a veces quizás causando daño sin querer. Entonces también no castigarnos por eso, entender que esto es un proceso de cambio cultural y que muy probablemente vamos a estar ya en el otro mundo cuando la igualdad esté siendo más real. Esto toma mucho tiempo. Estamos recién en una etapa de sensibilización a nivel global, entonces hay que entender que si bien es importante que cada uno haga su aporte, y que los hombres en particular empecemos hoy a hacer el cambio, también es importante ser compasivo y entender que esto va poco a poco. Y al menos desde la fundación el trabajo que hacemos es también eso, es desde el cariño. No es de para que nadie se automutile, se pegue latigazos y se odie por ser hombre. No, esa no es nuestra propuesta. Nuestra propuesta es que todos, todas, todos los géneros, todas las identidades, tenemos que ser parte del cambio, porque nos beneficia a todas las personas. Y bueno, y dejarles invitados a que nos sigan en nuestras plataformas, como dije, en las redes sociales, nuestro sitio web, ilusionviril.org. Justo ahora, en agosto, estamos lanzando la segunda versión de nuestro programa de diplomado, que es 100% online, que salió hermoso, es un diplomado internacional, donde hay más de 12 docentes de diferentes países de Latinoamérica. Se llama Diplomado Internacional en Masculinidades y Perspectiva de Género, y todas las personas que se quieran interiorizar en estos temas de trabajar con varones, trabajar con las masculinidades, es una herramienta hermosa que nos tiene muy felices, así que si quieren mayor información pueden contactarnos y pueden seguir, buscar más información en nuestros canales, porque la verdad es que estamos en un momento peak de muchas cosas, pero felices con lo que estamos logrando. Yo te sigo y admiro tu trabajo. Te agradezco mucho por esta conexión. Te deseo feliz día. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Gracias, Gracias, Laura. gracias. Un beso grande a Chile.